siempre me quedó la duda de si Meisel había visto el futuro o tenía información, al ser un tipo de mundo, de lo que había pasado en la Argentina durante los años 40 con la máquina de River. En esta sección de fútbol y letras, lo que vamos a intentar es conversar acerca de libros sobre este deporte que valen la pena, no tanto por su contenido biográfico, sino por lo que terminan aportando para el estudio del fútbol. Y quería comenzar con un libro que a mí me conmovió mucho y sé que a otros, a grandes estudiosos de este juego, también les ha pasado lo mismo, y con ello me refiero al libro Soccer Revolution de Willie Maysel, escrito y publicado en el año 1956. ¿Quién fue Willie Maysel? Willie Maysel fue un periodista deportivo austríaco, hermano menor de Hugo Meysel. Hugo Meysel fue un importantísimo entrenador y dirigente. Entrenó, por ejemplo, el Wunderteam austríaco, que fue aquella selección de mucha relevancia en los años 30 y que tenía como futbolista más reconocido a Matías Sindelar, ¿no? El futbolista de papel, el hombre de papel. Y que además, en su papel de dirigente, tuvo obras como convertir a la primera división de Austria en la primera liga profesional en Europa, y en 1927 impulsó el primer torneo europeo entre clubes, que fue la Copa Mitropa, y también entre selecciones como la Copa Internacional de Europa. Willie Maysel fue abogado, pero a partir de graduarse de Derecho, empieza a desarrollar su carrera como periodista deportivo, trabajando en Alemania y teniendo que salir a Alemania, obviamente, de Alemania, obviamente, cuando el régimen nazi se hace con el poder. Meisel tuvo además una importante carrera en el periodismo deportivo, tanto como les decía, en Alemania como en Inglaterra. En Alemania fue conocido incluso como el padre del periodismo deportivo moderno. Y en 1955 creó el término de The World, que sería en castellano el giro, ¿no? Para describir lo que sería el fútbol moderno. Y esto es muy interesante, sobre todo porque cuando Meisel escribe esto, escribe sobre este estilo de juego, todavía faltaban casi 20 años, poco menos de 20 años, para que el mundo conociera a la naranja mecánica, que estaba muy relacionada con ese estilo de juego. Hay una frase que a mí me encantaba de Meisel, que es: debemos liberar a nuestra juventud futbolística de las ataduras de jugar según el orden. Hay que darles ideas y animarles a desarrollar las suyas propias. Era un tipo que creía mucho en esto, en que el futbolista como individuo desarrollara su potencial para luego jugar en grupo. En este libro es muy interesante repasar los conceptos que él tiene sobre la WM y sobre Herbert Chapman, ¿no? Él toma como referencia el cambio que se da en 1925 de la regla del fuera de juego, según la cual ya con esa modificación no se necesitaban tres futbolistas para estar en posición legal, nos referimos a un atacante, sino que se pasaba a dos. Y esto, según siempre la opinión de Meisel, alimentó
dio fuerza a una mentalidad de Inglaterra que él denominó de safety first, es decir, seguridad primero, y que prevaleció durante muchas décadas. ¿Por qué lo unimos con Herbert Chapman? Bueno, o por qué lo une Maisel con Herbert Chapman. Pues bien, Chapman es, si bien no es el autor, digamos, o el padre, sí es el tipo al cual más se le asocia con la implementación de ese sistema de la WM, que sucedió en el tiempo, por supuesto, a la vieja pirámide, y en él se colocaba un centrocampista, al mediocampista central, entre los defensores de la estructura previa, por lo que se quitaba a un futbolista que normalmente hacía vida en el centro del campo, con funciones tanto de recuperación de la pelota como también de generación de juego ofensivo, y se le colocaba en ese espacio propio de la estructura defensiva. Eh, Según Meisel, digamos, este movimiento de Chapman es lo que define esa mentalidad. Y él hablaba de mentalidad, no hablaba de estrategia, sino la mentalidad de seguridad primero. Y con esto que habla Meisel lo podemos unir, lo podemos enlazar con lo que ha sido siempre esa dicotomía entre el reglamento que establece que un partido será ganado por el equipo que convierta más goles y la estrategia en el fútbol que ha ido hacia el lado contrario, hacia proteger el arco propio, cada vez a menor distancia del mismo. Meisel, no obstante, estaba muy seguro de que lo de Chapman era circunstancial. Es decir, de que el entrenador ya del Arsenal, a ver, recordado por todos aquellos que han ido estudiando las distintas evoluciones del juego, de que Chapman, si llegado el momento, hubiera cambiado. Y para ello se apoya en una conversación que tiene su hermano Hugo con el entrenador británico, en el cual Chapman, y aquí voy a leer para no obviar ningún detalle, de manera textual dice lo siguiente: mira, Hugo, funciona, trae resultados. Los ingleses somos muy lentos, perdón. Servirá durante años. Solo estoy esperando hasta que todos lo hayan copiado, entonces vendré con algo nuevo. Cierro comillas. Era muy crítico con esta manera o con esta mentalidad de resguardarse primero y después reaccionar. También en el libro hay varios capítulos, pero hay otro que es interesante está relacionado primero con Brasil y antes con Hungría, en el que él comprendió o él sentía que Brasil, a diferencia de los Estados Unidos de América, sí se había convertido en el lugar perfecto en el que la cultura futbolística húngara iba a poder sembrar y desarrollar todo su conocimiento. Y trae varios testimonios de expertos futbolísticos de Brasil de aquella época, incluso alguno de ellos, se me escapa el nombre ahora, decía que los húngaros ayudaron a consolidar un fútbol que primero había sido dionisíaco y después se había transformado en un continuador del estilo danubiano, ¿no? Obviamente, el estilo danubiano, los grandes exponentes terminaron siendo Austria y la propia Hungría. Y además, Meisel invita a reconocer la importancia de británicos que salieron, o mejor dicho, ingleses que salieron de su territorio, de su isla, para conquistar el mundo, no con esa intención, sino que tuvieron que salir por distintas razones y que son personajes importantísimos en la historia de este juego, como John Tate Robertson y Jimmy Howard. Dejo para el final el juego del futuro. Lo había mencionado al principio, y es que en el último capítulo de este libro, Meisel describe ese estilo de juego al que él denomina el giro, y que de una u otra manera parece, claro, ya visto en perspectiva y con el paso del tiempo, parece una visión de futuro que tuvo el periodista eh, austríaco. ¿Por qué? Porque cuando él habla del giro,
él lo define de la siguiente manera, que es que ese estilo debe girar sobre la individualidad, arraigada en la capacidad total. Que él no se imaginaba el giro como un sistema, sino más bien como una táctica para acabar con todos los sistemas de fútbol, liberando de nuevo la individualidad. De hecho, si conocemos nuestra historia del fútbol, notaremos como este último desarrollo, perdón, el giro nos lleva a orígenes fuertes y saludables. Agrego otra de las descripciones que hace Meisel sobre el giro. No se deben intentar una y otra vez dos o tres movimientos bien ensayados, sino que todas las variaciones deben estar disponibles cuando se requiera. Los movimientos rutinarios están condenados a ser cortados de raíz por oponentes inteligentes. Las ideas creativas de la mente de un individuo no pueden ser exploradas en el futuro, por así decirlo, o en todo caso, solamente lo serán por un rival inteligente, un socio inteligente o un oponente de mayor capacidad. Las tácticas en el futuro serán fluidas y los fluidos fluirán en todas direcciones. Incluso el portero debería estar entrenado para ser un todoterreno. No puede tomar parte activa en el giro, pero muy a menudo puede ponerlo en marcha. También debe ser el capitán de su área de penalti, el auténtico tercer lateral, dotado de brazos y manos largas, y por tanto, muy superior a amigos y enemigos en su alcance. El portero no debe tener miedo de salir y patear, incluso de cabecear si es necesario. Es decir, también debe ser un jugador de campo entrenado. Los otros 10 jugadores del equipo deben ser polivalentes. Eso no significa que esté a favor de jugar con un hombre fuera de posición. Incluso las estrellas polivalentes tienen una o como máximo dos posiciones en las que pueden dar lo mejor de sí. Deberían jugar en esa posición. Cierro comillas. Una de las, primero que me dice, obviamente apostaba a este caos organizado que en algún momento dado en estos espacios me comentó Martí Perarnau, y que bueno, en este video encontrarán también el video a esa charla, el enlace a esa charla, pero a mí siempre me quedó la duda de si Meisel había visto el futuro o tenía información, al ser un tipo de mundo, de lo que había pasado en la Argentina durante los años 40 con la máquina de River. Porque ese fútbol, que después, con la aparición de la Holanda del 74, lo terminaron por denominar como fútbol total, está muy de la mano, o va muy de la mano con aquello que Meisel bautizó en 1956 como el giro. No obstante, insisto, aun cuando haya pasado antes o haya pasado después, era brillante o es brillante todavía en este año 2024 encontrarse con esa definición del periodista austríaco, o más que definición, con esa visión de futuro, ¿no? Como les decía, existe la versión digital de este libro, se consigue en Amazon. Ya les voy a colocar aquí la portada para que más o menos puedan tener una idea de cómo es el libro o de cuál es precisamente la presentación de esta maravillosa publicación. Y aquí está, espero que se vea bien, vamos a ver, porque es el que se está consiguiendo, como les decía, en Amazon. Soccer Revolution, a ver, y aquí está la fotografía que la adorna, ¿no? Soccer Revolution, Willie Maisel, y yo creo que esta es una fotografía del fútbol brasileño. Pero también está otra posibilidad, y es la posibilidad que atiende a la paciencia y que se puede conseguir el libro en físico. Aquí está el libro en físico. Vamos a mostrar, porque no vayan a pensar que estoy mostrándoles un libro que nada tiene que ver. Y aquí está. A ver, Soccer Revolution, Willie Mason, de la editorial Phoenix Sports Books en Londres, ¿no? Se puede conseguir, y cuando hablo de la paciencia, hago simplemente referencia a que en estos mercados de libros usados siempre hay alguien que de manera desesperada quiere salir de una cantidad de libros que no le interesan, y se pueden encontrar con esta publicación de manera bastante económica, como fue mi caso. Los invito a los próximos episodios de Fútbol y Letras, en los que estaré recomendando libros y, por supuesto, colocando algunas de las razones por las cuales
para mí son importantes.